Y vamos a hablar de un personaje muy interesante que se llama Sansón. Se llamó Sansón. Vamos a hablar de la vida de este hombre y vamos a hablar un poco de su vida, de la vida que él tuvo, un poco distraída. Pero antes de esto yo quiero compartir con ustedes una historia, una ilustración que me va a ayudar a introducir esta historia de Sansón. Se cuenta de la historia de una fábrica donde se estaban haciendo muchos robos. Así que el gerente y dueño de la empresa, para prevenir este tipo de robos, empezó a poner guardias que estén de día y de noche para que los trabajadores no se robaran los utensilios de la fábrica. En una ocasión, un guardia estaba custodiando en el área, era de noche, y estaba custodiando el área donde se producían justamente los robos, y era un área donde se producían cosas de madera, ¿no? Y se ve como uno de los empleados viene saliendo con una carretilla, y en la carretilla llevaba una bolsa de herramientas. Entonces el guardia detiene al trabajador y le dice: Pérez, ¿qué es lo que llevas en esa bolsa? Y el trabajador le contesta: llevo aserrín, le dice. Yo no te creo a ti, le dice, abre la bolsa. Así que el policía, el trabajador abre la bolsa y se da cuenta que realmente lo que lleva es aserrín, ¿no? Y entonces deja ir al hombre. El policía, el guardia estaba un poco indignado por lo que había pasado, ¿no? Pero y esto empezó a suceder todos los días, todas las noches, noche tras noche. El guardia no entendía lo que estaba sucediendo porque Pérez todas las noches sacaba la carretilla y llevaba encima de la carretilla una bolsa con aserrín, ¿no? Entonces una noche este guardia lo detiene al hombre y le dice: mira, yo sé que tú estás robando algo, ¿no? Y si tú no me dices, te voy a denunciar para que te metan preso. Así que el hombre se siente presionado, se siente angustiado y le dice: está bien, le dice, yo te voy a decir la verdad, le dice, pero no me metas preso. Lo que me estoy robando son las carretillas. Así que el guardia, lo que estaba pasando con este guardia es que él perdió de vista lo que realmente estaba pasando. Él quedó distraído por esa pequeña bolsa que se llevaba el hombre sin darse cuenta que lo que en verdad se estaba robando este hombre eran las carretillas. Cada noche se robaba una carretilla nueva. De la misma manera, queridos amigos, hermanos que me están escuchando esta mañana, cada uno de nosotros nos podemos distraer por cosas que nos hacen perder el propósito de nuestra vida. Y a diario somos expuestos a distracciones, ya sea por las mentiras en las redes sociales, ya sea por nuestras tantas obligaciones. Se nos olvida lo que realmente es importante o lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que ocuparnos, ¿no? Y no solamente este tipo de cosas, a veces estamos tan ocupados en cosas importantes y, por ejemplo, a mí me pasa algo, yo a veces voy manejando mi carro, mi auto, y de un momento a otro me distraigo en algún pensamiento y normalmente siempre me pasa esto, ¿no? Y por ir distraído me paso de la dirección o la calle donde debo llegar, ¿no? Y ahí me doy en la cabeza y digo, ¿cómo me distraigo, ¿no? Y todos podemos caer en distracciones. Y Satanás usa estas distracciones para alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Eso fue lo que pasó con Sansón. Es exactamente lo que pasó con este juez. Satanás lo distrajo para quitarlo del objetivo que era liberar al pueblo de Dios de la opresión de los filisteos. Así que vamos a aprender algunas cosas hoy sobre este hombre, sobre la vida de Sansón, ¿no? Yo quisiera que por favor vayamos al capítulo 14 del libro de Jueces para ver lo que nos enseña esta historia. Es una historia muy importante. Es una de las varias historias que nos cuenta la Biblia sobre los desaciertos y sobre las distracciones que tuvo Sansón y que lo llevó a desviarse del propósito que Dios tenía para su vida. Veamos lo que nos dice Jueces 14, del 1 al 2. Dice: cierto día,
Estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella. Consíganmela. Aquí Sansón ya era un hombre que tenía edad para casarse y ya adulto decidió bajar a un pueblo que era fronterizo con las ciudades de Filistea, ¿no? Él bajó a Timna, que era una ciudad que pues era un pueblo de los filisteos, pero estaba en frontera, ¿no? Y vio a una mujer hermosa, ¿no? Y quedó deslumbrado. Podemos decir que Sansón quedó cautivado, quedó deslumbrado por la belleza de esta mujer, ¿no? Entonces este hombre se distrajo, Sansón se distrajo, como nos puede suceder a cualquiera de nosotros en algún momento, ¿no? Y le dice a sus padres, y ellos como buenos padres, tratan de persuadirlo de que no se enamore de esa mujer. Mire lo que nos dice el versículo 3, mire las palabras de los padres de Sansón. Dice: pero su padre y su madre se opusieron y le preguntan: ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o de entre todas las israelitas con la que puedas casarte? ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta ella. Los padres de Sansón, obviamente, como buenos padres, conversaron con él, le mencionaron la importancia de saber elegir, de saber elegir a alguien que realmente ame a Dios, ¿no? Que tenga buenos valores, que tenga las mismas creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y tal vez yo me imagino que ellos le citaron lo que dice Deuteronomio 7, del 3 al 4, y quiero compartirlo también con ustedes esta mañana. Dice Deuteronomio 7, del 3 al 4, no te unas en matrimonio con su gente, hablando de los pueblos paganos. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor, arderá contra ti y pronto te destruirá. Pero a pesar de todas las advertencias, de todas las palabras que estos padres le dijeron a Sansón, él no los tomó en cuenta. Solo le dijo a sus padres: es la que me gusta y punto, ¿no? Y los padres de Sansón hicieron lo que él pidió. Y ellos sabían lo que iba a suceder. Ellos le advirtieron y sabían lo que iba a suceder. Pero a pesar de todo esto, ¿no? Aquí vemos la intervención soberana de Dios. A pesar de todo esto, podemos ver que Dios siempre está al control. Recuerden que el objetivo o el propósito que Dios tenía con Sansón, que fue elegido desde el vientre de su madre y que Dios puso algunas reglas importantes, como que él debía ser nazareo, como que él no tenía que beber bebidas alcohólicas, no tenía que cortarse el pelo, no tenía que tocar cadáveres. Dios tenía un objetivo con este hombre. Dios lo había apartado, Dios lo había separado para su obra, ¿no? Y el propósito de Sansón era atacar a los filisteos y librar a los israelitas del yugo de este pueblo. Y aunque Sansón estaba haciendo algo equivocado, Dios iba a cumplir sus propósitos. Y por eso es que el versículo 4 dice: su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban Israel. No. Entonces Sansón se va con los padres a Timná. Ya los padres dijeron: está bien, es lo que tú quieres. Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y van para los preparativos de la boda. Mientras estaban allí, Sansón decide salir a caminar por el campo, a conocer Timnat, y un león le sale de camino. Y vea lo que nos dice el versículo 5 y 6. Dice: cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre, ¿no?
Ahora, cuando yo leía en el pasado estas historias de Sansón, yo siempre imaginaba a Sansón todo musculoso, ¿no? Todo tipo Sylvester Stallone, tipo Rambo, tipo Schwarzenegger, ¿no? ¿No? Pero según la Biblia, Sansón tenía fuerza sobrenatural cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, ¿no? Y se nos cuenta que acabó con ese león como que si fuera un cabrito. Con sus propias manos lo descuartizó. Sansón no le dijo nada a sus padres, me imagino porque estaba muy emocionado porque se iba a casar. Se iba a casar el hombre, ¿no? Y llega el tiempo de la boda y se casa, ¿no? Se casa, ¿no? Veamos lo que nos dicen los versículos del 7 al 10. Versículo 7 al 10, cuando Sansón llegó a Timna, conversó con la mujer y quedó encantado con ella. Más tarde, cuando volvió a Timna para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de la miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león, ¿no? ¿Qué podemos descubrir en estos versos, en estos versículos, ¿no? Hermano querido y amigo que me estás escuchando, cuando uno se empieza a apartar de Dios, cuando uno se empieza a deslizarse lentamente, empieza a hacer cosas malas cada vez peores. Y Sansón, por ejemplo, podemos ver aquí en estos versículos que en primer lugar, él se aparta de sus ciudadanos judíos, él se va, se aleja de su comunidad. Y los cristianos muchas veces pueden pasar por este tipo de cosas. Alejarse de su comunidad e irse a meter a la tierra de los filisteos a ver a esta mujer, ¿no? Salirse, ¿no?, de su contexto, salirse de su comunidad para ir a ver a esta mujer. Y no solamente esto, sino que después quiso casarse con ella, aunque le advirtieron que no era la voluntad de Dios, sus padres le dijeron, ¿no? Entonces vemos que él se aleja, se aparta y empieza a buscar unirse en yugos desiguales, alejado de la comunidad donde debería buscar, ¿no?, a la persona que teme a Dios, que ama a Dios para poder entablar una relación. Y número 3, empieza a quebrantar los mandamientos o votos que tenía como nazareo, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Él mete la mano para tocar un cadáver de un león y sacar miel y comerse esa miel que estaba ahí pegada a ese enjambre, a ese cadáver. Entonces cada vez más vemos a un Sansón insensible a la voz de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nos empezamos a deslizar lentamente y lentamente, sin darnos cuenta, alejarnos del Señor. Cuando de un momento a otro te das cuenta, estás alejado de las cosas de Dios. Porque así funciona el enemigo. Eso es lo que hace el enemigo. Empieza a distraernos de manera lenta. El enemigo no tiene prisa contigo. El enemigo no tiene prisa conmigo. Él siempre va funcionando de manera lenta y hace que tú te vayas deslizando. El mundo, la carne y Satanás hacen que tú te vayas deslizando de a poquito, ¿no? Y aparte de eso, involucra a sus padres. Le da de comer esto a sus padres, porque ellos no tenían ni la menor idea de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces llega el momento de la boda, ¿no? Y versículos 10 y 12, ¿no? Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, ¿no? Como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad, cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes, ¿no? Empieza Sansón a asociarse con gente que no es de su comunidad, su contexto, gente extraña, gente que no tenía su misma creencia. Sansón le dijo a estos jóvenes, les propongo un acertijo. Si resuelven durante estos 7 días de celebración, les daré 30 mantos de lino y 30 trajes de ropa para fiesta. Ahora Sansón no solamente que está deslizándose, ¿no? Está distraído y está relajado, está divirtiéndose. Me imagino que empezó a beber y todo el mundo estaba alegre en la boda. Y se le ocurre una idea para armar su guardarropas, para armar su ropero, ¿no? De una manera fácil.
y les dice este enigma a estos 30 jóvenes. Versículo 14. Entonces le recitó, del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce, ¿no? Y por 3 días, nos dice la palabra, 3 días más tarde, seguían intentando resolver el acertijo estos 30 jóvenes y no entendían, no sabían, ¿no? Entonces, ya vemos a un Sansón que está deslizado, que ya está insensible, un Sansón arrogante, un Sansón distraído, que ahora ya estaba en un lugar más peligroso, se encontraba con sus enemigos, rodeado de sus enemigos, ¿no? Bebiendo y dando adivinanzas y dando acertijos y dando desafíos. Sansón había perdido el temor a Dios y el respeto a sus padres. Y estos filisteos no pueden descifrar el enigma y se empiezan a preocupar, ¿no? Y entonces dice el versículo 15, al 4.º día dijeron a la mujer de Sansón, ¿no? Seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo, de lo contrario quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. ¿O acaso nos invitaste a esta fiesta para empobrecernos o para despojarnos? Dice la palabra, ¿no? Lo que les está diciendo estos jóvenes a la mujer es, o sea, tú nos invitas a tu fiesta y nos vas a mandar de aquí desnudos, porque nos van a robar la ropa. Le dice esta mujer, tienes que ayudarnos porque si no, tú y tu padre van a tener que pagar. Versículo 16 y 17 dice, entonces la mujer de Sansón fue a verlo y con lágrimas le dijo, tú no me amas, me odias. Le propusiste un acertijo a mi gente, pero no me contaste a mí la solución. Ni a mi padre, ni a mi... Y Sansón le dice, ni a mi padre, ni a mi madre le di la respuesta, ¿no? ¿Por qué te la revelaría a ti? Entonces ella no dejaba de llorar y cada vez que estaba con él, ¿no? Imagínense, ¿no? Recién casados, esta mujer llora y ahí pues cantaleteando, dicen los colombianos, y fregando y molestando, llorando hasta el último día de la celebración. Y entonces, como es normal, los hombres en algún momento cedemos. Finalmente, cuando llegó el 7.º día, él le dio la respuesta, porque estaba tan fastidiado de tanta insistencia. Y ella les explicó el acertijo a los jóvenes, ¿no? Hermano querido, amigo que me escuchas, puede sonar duro lo que te voy a decir, ¿no? Pero hombres y mujeres que no son de Dios o que están alejados de Dios, tarde o temprano te van a traicionar. Porque no tienen valores. Piensen en qué tipo de valores tenía esta mujer que en la misma fiesta decide traicionar a su esposo. Y si una persona no tiene valores, no es una persona en la que tú puedes confiar en tiempos de dificultad. No es una persona en la que tú puedes confiar. Esta mujer le cuenta a los enemigos de Sansón el resultado en el versículo 18, ¿no? Y miren lo que pasa, veamos lo que pasa. Entonces, ese 7.º día, dice, antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón con su respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león? Yo me imagino a un Sansón enojado hasta lo sumo. Yo me imagino a un Sansón airado, porque él sabía cómo consiguieron la respuesta. De otra manera no hubiera podido, ¿no? Así que él les dice, si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían descifrado mi acertijo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Sansón? Sansón se está burlando de ambos, ¿no? Porque él les está diciendo, ustedes no fueron lo suficientemente inteligentes para descifrar el acertijo. Y también le está diciendo, ella es tan tonta como una vaca, como una novilla, que va y les dice la respuesta a ustedes. Qué duro, qué duras palabras de este hombre hacia su mujer, ¿no? Porque Sansón está extremadamente molesto, que los insulta a los filisteos e insulta a su esposa. Y miren lo que hace este hombre, ¿no? Miren lo que hace este hombre, la ira de un hombre desenfrenado, de un hombre que no tiene control, ¿no? Esto es lo que lleva cuando alguien está con ira y no tiene control, no deja que el Espíritu de Dios controle su vida. Versículo 19, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias, o sea, sus ropas,
y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo. Pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se olvidó, y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. O sea, no llegó a su casa con su mujer a consumar el matrimonio, ¿no? Pero imagínense por un momento la escena, ¿no? Imagínense a estos filisteos, a estos 30 jóvenes, cuando reciben esa ropa bañada, manchada en sangre de esos muertos. Ellos deben haberse aterrorizado, ¿no? Y Dios estaba actuando, a pesar de lo mal que estaba actuando Sansón, para infundirles temor. Y Él les da la ropa a los filisteos y se va. Quiero terminar esta historia con lo que nos dice Jueces 15, del 1 al 6. Quiero leerles para que vean cuál es el desenlace de esta historia y lo que sucede cuando nosotros nos distraemos, cuando como Sansón nos distraemos de lo que realmente Dios nos ha mandado a hacer. Dice Jueces 15, del 1 al 6, más tarde, durante la cosecha de trigo, Sansón fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer y dijo, voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella. Pero el padre de la mujer no lo dejó entrar y le explicó, en verdad creí que la odiabas, así que la entregué en matrimonio a tu padrino de bodas, imagínense. Pero mira, su hermana menor es más hermosa todavía. Miren los valores de este padre también, ¿no? Cásate con ella en su lugar. Sansón dijo, esta vez no podrán culparme de todo lo que les haré a ustedes filisteos. Entonces, versículo 4, salió y atrapó 300 zorras, ató las colas por pareja y amarró una antorcha a cada cola. Imagínense esas zorras con unas antorchas encendidas en sus colas. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a salir corriendo como locas, ¿no? Después encendió las antorchas y soltó las zorras para que corrieran por los campos del grano de los filisteos. Así quemó todo el grano hasta reducirlo a ceniza, aún las gavillas y el grano sin cortar. También les destruyó los viñedos y los olivares. ¿Quién hizo esto? Preguntaron los filisteos. Sansón, respondieron. No, porque su suegro de Timna entregó a su esposa en matrimonio al que fue el padrino de bodas. Entonces los filisteos fueron a buscar a la mujer y a su padre y sucedió lo que les había dicho anteriormente, los quemaron vivos. Qué triste historia. Qué triste y tan trágica historia, ¿no? Resultado de un hombre arrogante, de un hombre altivo, de un hombre que no midió los dones y no supo usar de manera correcta el talento, la capacidad que Dios le había dado. Podemos ver en esta historia tantas cosas trágicas, ¿no? Y tantas cosas feas que pasaron, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes 3 cosas importantes que podemos rescatar de esta historia para que no nos suceda a nosotros, para que usted y yo no nos distraigamos y no caigamos en ruina como pasó con Sansón. Número 1, la primera lección que yo puedo rescatar de esta historia es que Satanás usa la lujuria del placer para distraernos. Siempre Satanás tratará de usar nuestra carne, tratará de usar nuestras pasiones para desviarnos del propósito de Dios. Vemos lo que dice, por ejemplo, Proverbios 6. Dice, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerá de la mujer inmoral, de la lengua suave, de la mujer promiscua. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Versículo 27 dice, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre sus piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Increíble, mis queridos amigos y hermanos, ¿no? Fue exactamente lo que pasó con Sansón. Se distrajo por la lujuria, se distrajo por las pasiones,
Sansón simplemente se dejó guiar por la belleza de esta mujer. Sansón no la conoció, no habló con ella, no supo cuáles eran sus valores, no supo si era una persona temerosa de Dios, no supo si era una mujer que amaba a su familia. Él no sabía nada de ella, simplemente dijo, consíganmela porque quiero casarme con ella. Y eso es lo que pasa cuando nos dejamos llevar por la lujuria, por las pasiones, por los deseos, por cuando nos apresuramos. La segunda lección que yo puedo rescatar de esta lección de la vida de Sansón, de un hombre distraído, es que nuestro enemigo utiliza la apatía para distraernos. Poco a poco nos podemos dar cuenta y podemos volvernos nosotros mismos, así como Sansón, podemos volvernos insensibles a las cosas de Dios. Pero esto no sucede de un momento a otro. Esto no es que sucede de la noche a la mañana, queridos amigos que me escuchan. Como vemos, Sansón poco a poco se fue alejando de Dios. Primero, ¿qué hace? Él se va a Timna. Segundo, se enamora de una mujer filistea. Tercero, se casa. Después toca un cadáver y se lo da a comer a sus padres. Y al final del día, jugando, desafiando y retando a sus enemigos. Entonces, eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. Las caídas, los errores, el terminar en ruina, no sucede de la noche a la mañana. Son pequeñas acciones que nos llevan lentamente hasta que al final cometemos cosas que ni siquiera hubiésemos pensado que íbamos a cometer. Ten muy presente lo que está pasando en tu corazón. Ten muy presente tus acciones. Ten muy presente la realidad que estás viviendo hoy. ¿Qué tan lejos estás de Dios o qué tan cerca estás de Dios? ¿Cómo eras hace un año? ¿Cómo eras antes? ¿Qué son las cosas que has dejado de hacer que ahora te estás permitiendo? ¿Qué son esas licencias que te estás permitiendo en tu vida que cada día te están alejando más y más y más de las cosas de Dios? ¿Será que has perdido el temor a Dios? Examínate. Dile al Señor, prueba mi corazón, conoce mis pensamientos, a ver si hay camino de mal. Y recuerda lo que dice la palabra, lo que dice el profeta. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Porque podemos empezar a racionalizar y podemos empezar a cambiar y empezar a poner nuestra afán en otras cosas en lugar de las cosas de Dios. ¿Cuán insensible está tu vida? ¿Cuán endurecido está tu corazón en estos días? Recuerda que tu única esperanza debe estar en tu Dios. Lo demás viene por añadidura, querido amigo, querido hermano que me escuchas. Y número 3, todo lo que no viene de Dios no vale la pena. Te lo repito, todo lo que no viene de Dios no vale la pena. La Biblia dice, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. ¿Y sabes por qué? Porque tarde o temprano nos daremos cuenta de que no sirve para nada. Por ejemplo, esta mujer obviamente no era una mujer temerosa de Dios. Esa relación no era voluntad de Dios para Sansón. Esa no era la mujer que Dios no tenía para la vida de Sansón. Él no supo escoger correctamente, porque no era una mujer temerosa de Dios, porque también lo traicionó, ¿no? Y si no lo traicionaba él, lo iba a traicionar su suegro, lo iba a traicionar esos jóvenes que estaban ahí. Pero todo lo que no viene de Dios, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando, no vale la pena. Así que por más hermoso que se vea por fuera, la Biblia dice, engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer, el hombre que temen a Dios, ellos serán alabados, ¿no? Si no viene de Dios, tarde o temprano eso se va a hacer polvo, eso se va a hacer ceniza, eso no es de Dios. Por eso usted y yo tenemos que aprender a estar cerca de Dios, aprender a enternecernos con las cosas de Dios, aprender a depender de Dios, escuchar su voz, obedecerlo. Porque lo que viene de Dios, eso permanece para siempre, eso perdura y es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Ojalá que usted y yo hoy podamos hacer reflexión sobre nuestra propia vida.
viendo la vida a la luz de Sansón, de cómo este hombre se distrajo, cómo este hombre se dejó deslizar o se deslizó lentamente, cómo este hombre permitió, se dio licencias en su vida que lo llevaron a cometer errores. Desafortunadamente no es que terminó la vida de Sansón con esta historia. Más adelante vemos situaciones muy desastrosas en la vida de él. Situaciones tremendas. Situaciones que lo llevaron a terminar con una vida muy triste, con un final muy triste. Pero a pesar de eso, quiero decirte algo, mi amigo que me escuchas. A pesar de eso, Dios siempre cumple sus propósitos. Aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestros desvíos, Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios, a pesar de lo doloroso y a pesar de que retrasemos los procesos por las malas decisiones que tomemos, Dios siempre cumplirá sus propósitos en nosotros. Fue lo que hizo en Sansón, fue lo que hizo con Sansón. Y esperemos que nosotros aprendamos a ya no deslizarnos, aprendamos a ya no distraernos, siempre estar listos, siempre estar con nuestros ojos bien abiertos, siempre estar con nuestro corazón sensible para entender e ir en pos del propósito de Dios en nuestras vidas.